Nueva semana con dos juicios cruciales para el panorama político español. En el Supremo, el jefe de la UCO ha asegurado que Ábalos tenía un papel fundamental en la trama de las mascarillas. En el caso Kitchen, hoy han comparecido Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Ambos dicen que no les constaba el espionaje a Bárcenas. Buenas tardes. Enseguida vemos lo que han dado de sí esos dos juicios en la jornada de hoy y estamos también en las Cortes de Castilla y León porque ya se han constituido todos los grupos parlamentarios, también el mixto que aglutina a 3 partidos. Mañana continúa el calendario. Lidia Bartolomé. Sí, mañana mismo las Cortes reúne a la mesa y a la Junta de Portavoces para asignar los recursos de los grupos. Además, tras el registro del grupo mixto, el único que quedaba por hacerlo, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ya puede empezar esa ronda de contactos para así proponer un candidato a la presidencia de la Junta. Y comienza también hoy una nueva semana de huelga para los médicos de todo el país. Ya saben que están convocados por los sindicatos minoritarios y que pelean por mejores condiciones laborales. Veremos el seguimiento que ha tenido este primer día de parón en Castilla y León. Natalia Fernández. Sí, aquí en Castilla y León el 18% de los médicos ha secundado hoy la huelga en contra del Estatuto Marco. Donde más se ha notado ha sido en la provincia de León. Enseguida les contamos más. Me gustaría pronto, la verdad, poder independizarme, pero está complicado. Todavía de momento no puedo. Cada vez está más difícil. Yo a día de hoy no sé si el día de mañana tendré mi propia casa. Una preocupación que ya han visto se repite, pero que también reflejan los datos. Entre los jóvenes que siguen viviendo con sus padres, el 47% lo hace porque no puede comprar ni alquilar. Y cuando deciden buscar, tampoco encuentran. En Castilla y León, por ejemplo, el año pasado, el 7% no halló una vivienda que le encajase. La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a 23 años de prisión al acusado de asesinar a su expareja en la localidad soriana de Matamala de Almazán en 2022. El jurado popular encontró al ahora condenado culpable de matar a la víctima propinándole 8 martillazos en la cabeza que le provocaron un traumatismo cráneoencefálico. Se siguen evaluando daños de las tormentas de este fin de semana, muy fuertes en algunos puntos de Castilla y León. La semana comienza con más avisos que se mantendrán varios días. Es la tercera vez que van a la huelga desde que comenzó el año. Los médicos siguen en pie de guerra reclamando un estatuto propio que los diferencie del resto de sanitarios y mejores condiciones en las guardias, por ejemplo. También esta vez pararán una semana completa, hasta el jueves en esta ocasión, y dejarán sin pruebas y consultas a miles de pacientes. Natalia Fernández. Sí, el 18% de los médicos de Castilla y León ha secundado hoy la huelga en contra del Estatuto Marco. 1.213 facultativos, donde más se ha notado con diferencia ha sido en la provincia de León, con el 30% de la plantilla parada. Para que se hagan una idea, 400 pruebas diagnósticas hoy han sido canceladas. Los médicos vuelven hoy a la calle y ya van 3 veces en lo que va de año. Y no hay solución. En el aire, miles de consultas y pruebas y listas de espera en aumento. Sí que ha habido unas reuniones, pero no ha habido un verdadero ánimo de negociación. Con los paros de febrero y marzo fueron más de 111.000 las consultas canceladas en Castilla y León, la mayor parte de ellas en atención primaria. Se suspendieron más de 2.400 intervenciones quirúrgicas y más de 5.400 pruebas diagnósticas. El problema es que hay sindicatos médicos, algunos de ellos, que han decidido que con una mano acuerdan y con la otra rompen el acuerdo, porque prefieren el conflicto. Lejos de remitir, la tensión entre sindicatos y ministerio continúa, llegando incluso a exigir la dimisión de Mónica García. Las expectativas son malísimas, porque la ministra parece que quiere dedicarse a otras cosas. Si la ministra no hace uso de su decencia política y se marcha, exijo al presidente del Gobierno que cese de modo inmediato a la ministra de Sanidad. En áreas críticas como la UCI, oncología, diálisis, urgencias y en algunos quirófanos, la Junta mantiene el 100% de actividad, unos servicios mínimos que los sindicatos han recurrido. Nos parece que son servicios mínimos abusivos. Las huelgas continuarán al menos hasta junio si no se alcanza un acuerdo. Es una pena que con la cantidad de suelo que hay no se desarrollen promociones
y las dificultades que tiene la gente para acceder al crédito. Siempre que el que busca encuentra y puedes encontrar algo que se te pueda acomodar a tus posibilidades económicas. Yo me iría a una finca, compraría una casa prefabricada y me iría allí a vivir. Vamos, lo tengo más claro. La vivienda sigue siendo el principal quebradero de cabeza para la mayoría de los españoles. Los precios suben, los alquileres están imposibles en las grandes ciudades y eso lleva a la mitad de los jóvenes a seguir viviendo en casa de sus padres. Entre los jóvenes de 26 a 34 años que siguen viviendo con sus padres, casi la mitad lo hace porque no puede permitirse ni un alquiler ni una hipoteca. Y cuando ya se deciden a intentarlo, el mercado tampoco se lo pone fácil. Hay poca oferta y la que muchas veces ni encaja. De hecho, en Castilla y León el año pasado un 7% no encontró ninguna opción adecuada. Así que con este panorama muchos jóvenes ni siquiera se atreven a dar el paso. Una pregunta que suele tener la misma respuesta entre los jóvenes. ¿Y tú, con quién vives? Vivo en casa de mis padres, sí. Vivo en casa de mis padres, sí. Y un deseo que también suele coincidir. Si tengo la oportunidad, me iría. Me gustaría emanciparme. En cuanto pueda me emancipo. Muy cercano no lo veo, la verdad. 33, 35. Me gustaría pronto, la verdad, poder independizarme, pero está complicado. Y entre deseo y realidad hay dos cosas que se oponen: sueldo y precio de la vivienda. Al final entras siempre con contratos de prácticas y este tipo de contratos que al final te pagan muy poco y no te da. Porque 2 de cada 3 jóvenes de entre 18 y 34 años convive con alguno de sus progenitores y la mitad de ellos reconocen que es por los precios. Mucha gente es eso, se queda con sus padres porque no se pueden permitir el independizarse y pues, es un poco triste. O sea, ya no solo por ti, es que también hay veces que supones también una carga para tus padres. Y si echamos la vista atrás... Antes nos privábamos de muchas cosas para tener una vivienda. Yo creo que no. Nosotros cuando trabajábamos, que teníamos un sueldo más o menos de la época de aquellos tiempos y pudimos meternos en un piso. Hoy, una persona con los trabajos que hay hoy en día, con los sueldos que hay hoy en día, es que es imposible. Aunque te recortes de esos viajes es que no da, o sea, no da. Tan solo un 1,4% de los que pueden pagar una renta o hipoteca prefieren quedarse en el hogar familiar. Para intentar dar la vuelta a esta situación, el Gobierno central presentaba la semana pasada su nuevo plan de vivienda. A Castilla y León le corresponden casi 400 millones de euros, aunque parte de ese dinero lo tendrá que aportar la Junta. Hoy el consejero de Vivienda ha asegurado que, aunque no se ha contado con ellos, con el Gobierno autonómico, aprovecharán al máximo este plan. Consideramos que teníamos que haber tenido una mayor participación a la hora de elaborar ese plan. Y después tenemos discrepancia también con algunas medidas del plan de vivienda que no estamos conformes y no estamos de acuerdo. Pero en definitiva, sobre esa base de las discrepancias que existen, sí que lo aprovecharemos al máximo. Y en materia de vivienda también, el Gobierno quiere esta semana aprobar el decreto que prorroga 2 años la congelación de los contratos de alquiler. Lo va a tener complicado porque Junts ya ha dicho que no va a apoyarlo. Aún así, el Gobierno trabaja a contrarreloj para convencer a los de Puigdemont, que exigían condiciones como la aprobación de un IVA franquiciado para los autónomos. No van a poder explicarle a la gente que en la votación de mañana, pulsando el botón rojo, estén condenando a su suerte a casi 3 millones de compatriotas. ¿Para qué? ¿Para defender el interés de quién? ¿De quien está desahuciando a las familias aquí, de sus casas? De verdad, yo espero que recapaciten, espero que lo reconsideren. Comienza una semana clave en materia judicial, con declaraciones muy relevantes en el caso Kitchen y en la trama de las mascarillas. Hoy ya hemos escuchado testimonios relevantes en ambas vistas, en una con la presencia de la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría o del hijo de Bárcenas. Aunque el miércoles la expectación será máxima en el otro caso, con la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama. Esos 2 juicios se desarrollan en 2 escenarios diferentes, el Supremo y la Audiencia Nacional. Vamos a ese primer punto, al Supremo, porque allí hoy hemos escuchado los testimonios de varios agentes de la Guardia Civil que han asegurado que el exministro Ábalos tenía un papel fundamental en la trama. Alba Villalba.
Sí, agentes de la UCO señalan que Víctor de Aldama ponía el dinero, exigía y tenía poder, pero dicen que sin el exministro de Transportes nada habría sido posible. También apuntan a su papel relevante y de responsabilidad y dicen que José Luis Ábalos es la pieza fundamental de esta trama para tener acceso total a altas instancias. La estrategia de las defensas hoy se ha centrado en intentar desacreditar las informaciones y pruebas aportadas por la UCO, pero todos los agentes niegan que las pruebas hayan sido manipuladas. Además, esta tarde también los agentes han señalado cómo Víctor de Aldama pagaba el alquiler de la presunta o de la que era novia de José Luis Ábalos para comprar la voluntad del exministro. Para los agentes de la UCO no hay duda. La decisión última de contratar a Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, para adquirir las mascarillas fue del exministro. Víctor de Aldama, a razón de los contratos de material sanitario, cobró 6,6 millones de euros. Cuando le hacemos el registro es que tiene Ferraris, tiene todo. El comisionista habría elegido a Ábalos por ser, en palabras de la UCO, un miembro cualificado. El papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones. Es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Por eso cobra lo que cobra. En los informes de los agentes se comprueba la teoría de que Aldama hacía pagos mensuales a Koldo, a quien se dirigía con el término grandú. Necesitan efectivo para engrasar la máquina. Las nóminas son con carácter mensual. Cada 10.000, R sería el comandante Rubén Villalba, que también cobra 2.000 euros al mes, y el resto de las personas que refieren, algunas son conocidas. Piedad es la secretaria de Víctor de Aldama. Gastos fijos en los que se podría incluir los 88.000 euros del alquiler del piso en el que vivió Jessica Rodríguez. El que gestiona todo el patrimonio, no solo el patrimonio, lo hace Koldo García Izaguirre. De la misma manera recibe el dinero. Además, el agente Balas ha constatado que hay evidencias de que Jessica nunca llegó a desempeñar su trabajo en INECO y que pudo ser Pardo de Vera, expresidenta de Adif, quien le consiguió el empleo. Mientras, en la otra sede, en la Audiencia Nacional, continúa el juicio por el caso Kitchen. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha negado que desde el Gobierno se ordenase un seguimiento a Luis Bárcenas y ha defendido la versión que el otro día daba Mariano Rajoy. También se ha desligado de esta trama el exsecretario general del Partido Popular, Javier Arenas. Mientras, el hijo de Bárcenas ha apuntado el trato hostil que dice recibía su padre en la cárcel. Ha hablado incluso de que le hicieron la vida imposible. Soraya Sáenz de Santamaría ha respondido de forma escueta a los letrados. No lo recuerdo, no me consta. Ha negado absolutamente que el CNI participara en investigaciones al entorno de Bárcenas y conocer el caso Kitchen cuando era ministra y portavoz del Gobierno. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de Gobierno. Willy Bárcenas, el hijo del extesorero del PP, ha sido el encargado de abrir la vista desde el lunes. Ha confirmado que su padre ya le había hablado de la grabación con Mariano Rajoy y Javier Arenas antes de entrar en prisión. Que a mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí. Y ha denunciado presiones desde la cárcel para que su padre no hablara. Le hicieron la vida imposible. Javier Arenas, por videoconferencia, ha negado ser consciente de haber sido grabado y reconoce haberse reunido con el extesorero en Sevilla. Y él me traslada que todo lo que ha hecho ha sido siempre legal y que está muy enfadado con el comportamiento nada imparcial de fiscales y policías. Afirma que todo lo relacionado con la financiación irregular de su partido la conoce solo a través de los medios y de una testifical con el juez Ruz. Y hoy también el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, llegaba en este coche al juicio que lo sentaba en el banquillo por su fortuna familiar, oculta en el extranjero. Y hoy le han notificado que ya no tendrá que ir más. La Audiencia Nacional lo ha exonerado porque unos forenses han certificado que tiene deterioro cognitivo. Así, a sus 95 años, Pujol no podrá ser condenado ni absuelto por estos hechos. Sí que sigue el proceso contra sus hijos, que afrontan penas de hasta 29 años de cárcel. Con el comienzo del año entraba en vigor una nueva reforma de la justicia que implantaba, entre otras cosas, las llamadas oficinas de justicia en el municipio. Una figura que creaba el Gobierno y que pretendía que los ciudadanos realicen varios trámites sin tener que desplazarse a los municipios donde se ubican los tribunales de instancia. Casi 1.300 pueblos de Castilla y León tienen esas oficinas y comprobamos que en muchos de ellos falta personal y material.
4 de los 5 días laborales los vecinos de La Cisterniga se encuentran esta puerta cerrada. Por su población de más de 9.000 habitantes, a esta localidad vallisoletana le corresponde una oficina de justicia propia. Pero no la tiene porque el Ministerio de Justicia no ha proporcionado a los trabajadores para abrirla. De momento se sigue encargando de todo el juez de paz un día a la semana. Tenemos una sentencia del 24 de enero del 2025 en la que al Ayuntamiento de La Cisterniga se le tiene que dotar de los 2 funcionarios que le corresponden. Está aprobado y bueno, pues ya llevamos más de un año esperando. En Cigales sí cuentan con 2 funcionarias adscritas al Ministerio. Aquí se encuentran con otro problema. La reforma pide que los municipios tengan una sala para hacer videoconferencias con los tribunales de instancia para evitar desplazamientos. Los ayuntamientos pequeños no tenemos esa disponibilidad de salas, tenemos un problema de falta de edificio. El alcalde de este municipio vallisoletano ha propuesto una solución. No nos enviaran medios fijos, que nos enviaran medios que se pudieran instalarse cuando se fuera a producir esas videoconferencias telemáticas y que pueda hacerse de una manera puntual. De momento no ha sido atendida y los equipos fijos para videoconferencias están así, sin desembalar. El ayuntamiento añade además que la partida que el ministerio da a los municipios no cubre los costes de estas oficinas. Eso ocurre en los municipios más grandes. En los más pequeños, el Ministerio ha enviado un ordenador para que puedan realizar esas funciones, pero no hay personal que las asuma. En muchos casos, los únicos funcionarios son los secretarios municipales, que dicen que no pueden con más carga de trabajo. Tenemos dificultad para hacer las funciones que la ley ahora mismo nos atribuye, que son muchas, y llevar todo esto con la debida diligencia, con la eficacia y eficiencia que se merece el ciudadano, hace imposible poder abarcarlo y asumirlo. Algunos ayuntamientos han visto cómo de la noche a la mañana se les ha puesto un ordenador con un programa que no sabían utilizar. Realmente no todo se arregla con luego decir que en función de la población se da una subvención. Hace una semana que entró en vigor el Real Decreto para la regularización de inmigrantes y ya son más de 130.000 las personas que han presentado su solicitud en nuestro país. Han sido varios los días en los que hemos visto colas frente a las oficinas de correos o frente a las embajadas. Normalidad también en Castilla y León en las oficinas habilitadas para este trámite presencial, donde miles de personas migrantes están acudiendo a formalizar su trámite. Todavía se desconoce cuántas personas exactamente en nuestra comunidad podrán beneficiarse de esta regularización. Lo que sí hemos conocido son las dudas y quejas de las asociaciones que trabajan con este colectivo, porque algunos de los documentos que se exigen son dudosos, presentan algún tipo de conflicto o de laguna jurídica. En todo caso, el plazo para el trámite finaliza el próximo 30 de junio. Primera semana de trámites para los inmigrantes en situación irregular. Las cifras aún tendrán que esperar. Transcurrido unos días iremos facilitando alguna cifra del número de expedientes recibidos, pero claro, una cosa es el número de expedientes recibidos y otra cosa es luego cuál es la resolución de cada uno de los expedientes. Asociaciones como esta de Valladolid no han parado de trabajar estos días con personas en busca de información. La semana pasada hemos atendido unas 70 personas y esta semana pensamos más, pero claro, todo bajo cita. Pero a ellos mismos les faltan detalles sobre los procedimientos. Además, sin alta en el registro de asociaciones, no pueden validar directamente el informe de vulnerabilidad. En este momento lo está haciendo el CAI del Ayuntamiento de Valladolid. Atienden diariamente 30 personas. La forma de tramitar la solicitud también complica la logística. Tiene que ser vía digital y estas personas no tienen ni certificado digital ni saben cumplimentar la solicitud. Y la fecha tope del 30 de junio podría ser insuficiente para el volumen de peticiones que se espera. Es que la administración es un poco lenta, es normal, porque tiene que atender muchas solicitudes a la vez. Y claro, si cada una lleva un proceso, pues esto va a tardar. En Castilla y León, la solicitud puede realizarse en 27 oficinas. En el Senado hoy se ha abordado el estado de la red ferroviaria de España. Respecto al accidente de Adamuz, el presidente de Adif asegura que no hubo una mala praxis y el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios afirma que todo apunta a un fallo de infraestructura y de prevención. Dice que el accidente fue algo puntual. Yo creo que es un accidente fortuito con una carga enorme de mala suerte. Porque pasaba un tren enfrente, si no hubiera pasado un tren enfrente en ese momento... Sí, pero la rotura de un carril no es fortuita, ¿o sí? Bueno, ocurre con relativa frecuencia, ¿eh? En España y en todos sitios. No he hecho nada que por acción o omisión
pudiera haber tenido que ver algo con el accidente. Y lo que he dicho es que si en el devenir de los hechos se demuestra lo contrario, presentaré mi dimisión. Después de que PP y Vox ya hayan llegado a un acuerdo para conformar gobierno en Extremadura y en Aragón, el foco mediático apunta ahora a la Junta de Castilla y León. Aquí de momento sigue la fase de diálogo entre ambas formaciones, mientras avanza el calendario en las Cortes. Mañana mismo, primera reunión de la Junta de Portavoces. Volvemos contigo, Lidia. Sí, mañana las Cortes reúne a la mesa y a la Junta de Portavoces para asignar los recursos de los grupos. Entre otras cosas, se aprobarán el número de dedicaciones exclusivas. Además, hoy también se ha registrado oficialmente el grupo mixto, el único que quedaba por hacerlo, y que lo formarán 3 procuradores de la UPL, uno de Soria ya y otro de Por Ávila. La portavoz será la leonesista Alicia Gallego. Tras conformarse todos los grupos, ahora ya el presidente del Parlamento Autonómico, el popular Francisco Vázquez, ya puede empezar esa ronda de contactos con los partidos y proponer así un candidato a la presidencia de la Junta. Precisamente sobre las negociaciones para formar gobierno entre PP y Vox, hoy mismo también se ha manifestado el portavoz nacional de Vox, que ha asegurado que por ellos mañana mismo firmarían ese pacto. En Castilla y León tenemos un poco más de fuerza. Bueno, yo creo que van a ser pactos muy parejos. En cada uno pues se puede apretar un poco más, un poquito más. Por nosotros, en 24 horas. Pero esa pregunta la van a tener que hacer ustedes no sé si en Valladolid o en Génova. El socialista Carlos Martínez considera que las cosas van muy despacio en la formación del nuevo gobierno. El secretario regional del PSOE ha reclamado hoy un ejecutivo plenamente operativo para reactivar la política en Castilla y León. Aquí nos ha dado tiempo a hacer renuncia, a tomar posesión, a mandar a la Junta Electoral, ¿no? Y allí estamos, en esa pausa, ¿no?, permanente, en esos ritmos, ¿no?, de mañueco, perezosos, ¿no?, en los que nos tiene sumergidos esta comunidad autónoma. Yo también digo, a veces desesperantes, ¿no? Vamos a ver si no nos acostumbramos a ese ritmo, ¿no? Porque igual te pones a no hacer nada y es un no parar, ¿no? Pero desde luego a nosotros nos interesa seguir moviendo la avispero porque esta comunidad necesita muchos retos por delante, ¿no? Y después de la salida de Martínez del Ayuntamiento de Soria, la ciudad ya tiene nuevo alcalde. Es Javier Antón Cacho, que hoy ha tomado el bastón de mando. Va a compaginar ese cargo con el de senador. Javier Antón Cacho ha sido elegido como alcalde de Soria gracias a la mayoría absoluta del PSOE. Regresa al Ayuntamiento de Soria 11 años después tras su recorrido por la política nacional, primero como diputado y después como senador, cargo este último el que va a compaginar con el de primer edil, algo que ha sido criticado por la oposición. Se abre una nueva etapa sin más cambios en el equipo de gobierno hasta las próximas elecciones locales de mayo de 2027. Contar con un equipo como con el que tengo y detrás todo este partido, sé que va a ser una ayuda fundamental. Siempre la posibilidad del diálogo, entre otras cosas porque enriquece y también te abre la mente a lo mejor a detalles que a ti se te habían escapado. Esa ha sido mi forma de actuar a lo largo de mi trayectoria como concejal, también en el Congreso y en el Senado, y yo creo que es fundamental mantenerla aquí. Comienza otra semana de contrastes en lo meteorológico. Si este fin de semana se producían fuertes tormentas, hoy los avisos se concentran en el norte. Estarán activados hasta las 10 de la noche en provincias de León, Palencia y Burgos. En localidades como Riaño han caído más de 20 litros por metro cuadrado. Son episodios cortos pero intensos de precipitaciones que se mantendrán a lo largo de la semana. Pues es que eso hoy, pero la semana no pinta mucho mejor. De hecho, mañana los avisos por lluvias y por tormentas se extienden por más provincias de nuestra comunidad. Sergio Hernández. No nos libramos de las tormentas, María. Nos van a seguir acompañando durante toda la semana. De hecho, mañana, martes, tenemos avisos amarillos en toda la comunidad, salvo en Soria y en Segovia. Avisos por tormentas que pueden dejar cantidades superiores a los 15 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo y venir acompañadas también tanto de granizo como de fuertes rachas de viento. Y para el resto de la semana, como decíamos, van a seguir teniendo protagonismo
estos chubascos tormentosos, especialmente la jornada del miércoles, cuando nos acompañarán prácticamente durante toda la jornada. Eso sí, en principio jueves y viernes serán un poquito más tranquilos, aunque todavía podemos tener algunos chubascos en zonas del norte. Todo esto con pocos cambios en las temperaturas. El miércoles será también el día más fresco, pero por lo general estaremos entre los 20 y los 24 grados todos estos días. Y todo esto después de un fin de semana en el que hemos tenido también bastantes precipitaciones, con acumulados bastante contundentes en zonas de Salamanca. Por ejemplo, en Bañovares registraban entre sábado y domingo casi 40 litros por metro cuadrado. También en Morón de Almazán, en Soria, superaban los 30. En torno a esa cifra estaban en Béjar con esa tormenta que caía durante la tarde de ayer domingo, y también en torno a los 20-25 en otros puntos de Soria como Liceras, y también en Segovia, en la localidad de Fresno de Cantespino. La tormenta explosiva, que descargó más de 7 litros por metro cuadrado en unos minutos, afectó de lleno a los pasillos y varios locales del único mercado de abastos de Segovia. Pensábamos que el techo se nos venía encima en algún momento, y todas las rendijas del techo que había caía agua. De hecho, todavía tenemos alguna pequeña goterita. Tuvieron que cerrar en un momento de gran afluencia de público, y aunque han podido reabrir, todavía tienen humedades y siguen limpiando y evaluando daños. Casi todo, pues papel, bolsas de vacío y ese tipo de cosas, y bueno, a pérdida de clientes. El problema, que los desagües de la cubierta estaban obstruidos. El ayuntamiento atribuye a los comerciantes la responsabilidad del mantenimiento. En el artículo 5 del contrato, que se firmó hace 30 años, pues recoge que el mantenimiento es en este caso de la parte adjudicataria. Mientras que los comerciantes aseguran que la causa está en la deficiencia de la obra de impermeabilización realizada hace un año. Hemos comprobado que las limas no están rematadas, tienen que ir selladas y con un remate que no están. Ambas partes fijarán un protocolo de actuación, pero los comerciantes insisten en que no tienen acceso a la cubierta y eso imposibilita el mantenimiento. Y vean esto, totalmente calcinado ha quedado un camión después de un aparatoso incendio. Ha sido en el Paseo Zorrilla de Valladolid esta tarde, muy cerca del centro comercial Valsur. Varias dotaciones de bomberos han acudido a la zona para apagar el fuego. El humo ha complicado el tráfico, pero no hay ningún herido. El transporte urbano de Burgos sigue realmente tocado después de que la semana pasada un incendio acabara con más de la mitad de los buses de la ciudad. Ya saben que Madrid cedió al Ayuntamiento burgalés 40 vehículos, pero todavía no están disponibles. Y el cómo pagar el billete en esos buses está siendo una de las trabas. Los 39 autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid se están sometiendo a una completa revisión antes de incorporarse al servicio de Burgos a finales de esta semana, según pronostica la alcaldesa. Paralelamente se buscan, aún sin éxito, ciudades que puedan facilitar máquinas de cobro que tengan el mismo sistema que las de Burgos. De no encontrarse, podría implantarse la gratuidad en los autobuses madrileños o en todos. Tomaremos esa decisión, insisto, en función de cuánto tiempo tardemos en tener los sistemas nuevos de cobro en los autobuses que nos han cedido desde Madrid. Si se tarda muchos meses, unos pagarán y otros no. En cuanto a la recuperación de los 39 autobuses perdidos, el Ayuntamiento negocia por un lado con las empresas de los 21 buses de renting, sin plantearse de forma inmediata comprar para reponerlos de propiedad. Los madrileños se quedarán mucho tiempo en Burgos. En principio, esta cesión está hecha por 6 meses. Es prorrogable en el tiempo, y luego pues el alcalde ya me dijo personalmente que nos daría la opción de comprarlos en un momento determinado. Por otro lado, los trabajadores del servicio, reunidos hoy en asamblea para analizar la situación, van pidiendo paciencia a los usuarios porque los autobuses de Almeida tienen sus diferencias. Solo hay una puerta, solo va a haber en ellos espacio para una silla de ruedas o una silla de bebé. En cuanto al origen de esta crisis, se espera que mañana llegue desde Madrid la unidad de policía especializada en investigación de incendios. Ya hay sentencia para el hombre declarado culpable de matar a su pareja a martillazos en Matamala de Almazán, en Soria. Recuerden que después de acabar con la vida de la que fue su novia, prendió fuego a la casa para hacer creer que murió por el incendio. El acusado de matar a su expareja en la localidad soriana de Matamala de Almazán en 2022 ha sido condenado a 23 años de prisión por la Audiencia Provincial de Soria. La sentencia se ha dado a conocer después del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, en el que apreciaba también alevosía y las agravantes de género y de parentesco. El fallo impone 22 años de prisión por delito de asesinato y otro más por provocar un incendio para ocultar los hechos. La sentencia considera probado que el ahora condenado asesinó a su pareja propinando
dándole 8 martillazos en la cabeza que le provocaron un traumatismo cráneoencefálico. La jueza ha impuesto también el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima. Más imágenes. 7 ocupas llevan en esta vivienda de Cojóvar, en Burgos, más de 2 semanas. Y no es la primera vez que lo hacen. Ya habían pasado 3 años en una casa de Cogollos, otro municipio del Alfoz burgalés. Hoy los vecinos han mostrado su hartazgo. Lo han hecho con una concentración pacífica frente a la vivienda ocupada en la que han participado vecinos y alcaldes del Alfoz de Burgos. Quieren presionar a los ocupas para que dejen la casa y denunciar la inseguridad que sienten desde su llegada al pueblo hace más de 2 semanas. Desde entonces, los ocupas se han intentado enganchar ilegalmente a la red de agua y generado algún que otro rifirrafe, como ya ocurrió en Cogollos, donde ya ocuparon otra vivienda durante 3 años. Ahora los vecinos temen por la seguridad de sus hijos o de sus hogares y lamentan que la legislación española proteja a los ocupas antes que al propietario. Vienen de otro pueblo y de aquí luego se irán a otro y esto va a ser... todo el Alfoz estamos en peligro de este tema. Exigimos a la subdelegación del Gobierno que visibilice lo que está pasando en los municipios pequeños y que no podemos ser una zona de impunidad donde aquellos que ocupan van saltando de pueblo en pueblo para quitarnos nuestras viviendas. El detenido por atentar contra Donald Trump y su gobierno va a comparecer en unas horas ante el juez. Se trata de un profesor californiano que envió un manifiesto a sus familiares antes de intentar cometer el magnicidio. En él se refiere a Trump como pedófilo, violador y traidor. Hace unos minutos, la portavoz de la Casa Blanca ha culpado a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de alimentar la violencia política contra el presidente de Estados Unidos. Donald Trump trata de quitarle importancia al intento de atentado del sábado porque dice que vivimos en un mundo loco, aunque la Casa Blanca va a revisar los protocolos de seguridad. El presidente de Estados Unidos se refiere al detenido como una persona enferma y reacciona así cuando una periodista le lee el manifiesto con el que justificaba el ataque. And he also wrote this: I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. You're horrible people. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I was totally exonerated. You should be ashamed of yourself reading that. El suceso ha disminuido la intensidad de atención sobre la guerra de Irán. Trump ha vuelto a pedir negociaciones al régimen de los ayatolás, que pide que primero se acepte su propuesta de que no se hable de su programa nuclear hasta que haya garantías de paz y se haya desbloqueado el estrecho de Hormuz. El ministro de Exteriores iraní se lo ha explicado a Vladimir Putin en Moscú, y el presidente ruso ha prometido hacer lo posible para cumplir los deseos de Irán. Teherán supedita todo a que haya paz en Líbano, pero Israel continúa realizando ataques y amenaza con quemar todo el país y su gobierno se ampara en Hezbollah. España tiene una superficie de unos 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Esto, y esto. Y esto. ¿Y esto? Vives hoy, 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Salamanca rinde homenaje en forma de recital poético-musical a Pilar Fernández Labrador, quien fuera concejala del Ayuntamiento salmantino durante más de 3 décadas. Un reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al impulso de la cultura en la ciudad. En el acto ha participado el presidente de la Junta, Fernández Mañueco. Galería de las Maravillas da nombre a la muestra de 40 conjuntos de indumentaria y joyería popular datados entre los siglos XVIII y XX y que proceden de lugares como Zamora, León, Soria, Toledo, Murcia, Croacia o Macedonia del Norte. Trajes que han viajado la mayoría bastantes kilómetros, algunos de ellos miles de kilómetros, para convertir a Zamora en un museo, ¿no?, vivo del traje popular. Tenemos la suerte durante estos días, estas 2 semanas, de poder disfrutar de piezas, de conjuntos valorados económicamente en un precio altísimo, por supuesto. Exposición que se enmarca en un festival que está marcado por los récords, no solo con el número de conjuntos expuestos, también con los artesanos que estarán presentes o las más de 500 personas que directamente darán vida a estos trajes tradicionales en las pasarelas. Esto habla de la importancia que le damos
en Zamora que le sabemos dar a nuestra raíz, a nuestra cultura tradicional, a nuestra cultura popular, y que tiene en este festival una de sus máximas expresiones. Una muestra que podrá verse en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión de Zamora hasta el próximo 10 de mayo.